canal de YouTube, poco a Sí, poco. sí, sí, gracias, Manaima. Bueno, creo que hemos, en este caso, el tema de los prejuicios, bueno, este tema de los prejuicios, con una palabra también muy conocida, ¿sí? Sino que quiero que ustedes vean que esto es interesante, que esta parábola es muy curiosa. Y quiero que por favor todos busquen el libro de Lucas capítulo 10. Pero apenas ustedes la vean, ya van a saber cuál es. Lucas capítulo 10 del 30 al 37. ¿Está bien? Lucas capítulo 10 del 30 al 37. Es una muy conocida, demasiado conocida. Sí, creo que es una de las parábolas que es muy predicada y que tiene que ver mucho con el tema de los prejuicios, ¿no? En Lucas El capítulo buen 10 del 30. samaritano. ¿La historia de cuál? El buen samaritano. El buen samaritano, así es. Creo que es una de las historias más, o una de las enseñanzas más predicadas, una de las enseñanzas más quizás escritas o tenidas en cuenta para libros. Y de allí nace que en Dorcas, el ministerio de Dorcas, para los que conocemos ese ministerio, existan un grupo de personas que también pueden hacer lo mismo que nuestras hermanas Dorcas, pero siendo hombres, que es precisamente los buenos samaritanos, ¿no? Que ellos cumplen con esa función. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, de esta parábola, de esta hermosa parábola del buen samaritano. Sí, incluyendo, vamos a leerla desde el 25. ¿Está bien? Leámosla de Lucas, capítulo 10, del 25 en adelante. Después de que Jesús hubiese dicho que bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, y que pues digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis y lo que vieron, y oír lo que oís y no oyeron, dice que se levantó un intérprete, versículo 25, ¿no? Pero antes de leerlo, vamos a orar para que Dios nos acompañe, porque lo que viene, hermanos, es candela y es bueno que lo utilicemos, ese fuego, para purificarlo, sino para quemarnos. ¿Está bien? Oremos. Señor, en este momento vamos a leer la parábola que dijo tu hijo del buen samaritano y queremos pedirte que a través de esta enseñanza puedas abrir nuestro corazón, puedas abrir nuestra mente, nuestro quizás pensamiento, para que podamos entender que este mensaje también es para nosotros. Que podamos, Señor, entender que estos mensajes son más que palabras bonitas y bonitos dichos, son en realidad palabras de vida, y que si nosotros hoy colocamos en tus manos nuestra vida, podremos saber que todo estará bajo tu control. Así que acompáñanos, dirígenos, y gracias por acompañarnos, Señor, aún conectados en esta sala de Zoom. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a ir al buen samaritano. Dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿como a qué? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Le dijo: bien Sí has mismo. respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí vamos a quedarnos un momentico. La intención de aquel, como le dice el versículo 25, intérprete de la ley, ¿cuál era? ¿Qué haré? Pasito. Probar al Señor Jesús sea molestarlo. Ajá, probar a Jesús, probar al Señor Jesús, amonestarlo, o a hacerlo como que cayera en la trampa, ¿cierto? Y entonces dice que
preciso en una afirmación de la que dijo este hombre, Jesús le dice, pues bien, usted lo ha dicho bien, así es como tiene que hacerlo. Haga eso y vivirá. Y entonces viene la pregunta, que es una pregunta válida de este sujeto, y dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre, ¿cierto? Dice allí, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí hay un caso interesante de prejuicio porque recordemos que los judíos no gustaban nadita de quiénes. De los samaritanos. Y era un sentimiento recíproco porque ambos sentían lo mismo los unos por los otros. Si era correspondido ese sentimiento porque unos a otros no es que se quisieran mucho, ¿verdad? O sea, sentían como, tenían ese como sentimiento de lucha, ese sentimiento como de rivalidad debido a acontecimientos en el pasado. Ahora bien, la parábola dice que aquel alto, quizás intérprete de la ley, recibió un mensaje de Jesús que yo creo que hasta le cayó pesado porque dice que él tenía que hacer lo mismo que hizo aquel buen samaritano. Resulta que cuando Jesús contó dicha historia, no la contó porque él supiera contar buenas historias o buenas parábolas. Esa historia era conocida por todo el mundo porque esa historia pasó de verdad. ¿Sí? O sea, no es simplemente porque que Jesús sabía contar buenas historias y que una nueva historia de Jesús. No, él siempre utilizaba acontecimientos reales, recordemos eso, para poder dar sus enseñanzas, cosas que la gente pudiera conocer, cosas que las personas supiesen. Y en este caso, esta enseñanza de la parábola del buen samaritano, Jesús utiliza algo que todo el mundo sabía que había pasado, pero que obviamente para un judío quizás ver que, hombre, ¿cómo así que un buen samaritano tiene más misericordia que un judío? Eso era algo, un dolor de cabeza, ¿cierto? A ver, si fuésemos nosotros hoy en el tiempo de hoy, ¿quiénes creeríamos nosotros que vendrían siendo los buenos samaritanos? Hoy en día. O los samaritanos. Pensemos en un buen samaritano. En los samaritanos. A ver, pensemos quién podría ser el grupo de samaritanos que son repudiados por la gente hoy en día. Que la gente no piensa en nada, pues, de bueno de ellos. Dice, viene de tal lugar. Los de la calle, los desechables que uno pase, mira por ahí. Ajá. Y la gente, pues, el enfermo que está por ahí, ¿no? Entonces, nosotros como adventistas, que somos el pueblo, decimos que el pueblo elegido, el pueblo que guarda mejor los mandamientos, pero a veces la gente de afuera, como dice uno, del mundo,
tiene más sensibilidad que nosotros. Sí. ¿Mm? El problema de nosotros es que nosotros nos prejuiciamos, ¿no? Aquí no hay que hablar que es que el sacerdote representa a los líderes y que el levita representa a yo no sé quién. Lo importante es que entendamos que nosotros podemos llegar a caer en el mismo error del levita y el sacerdote, ¿sí? Y quiero compartirles a ustedes del libro El deseo de las gentes, lo que se dice con respecto a esta parábola. ¿Me avisan si ya lo están viendo? ¿Está bien? Según dice la parábola aquí, dice en el capítulo 54 del deseado de todas las gentes, el buen samaritano, dice que en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de ¿qué? ¿En qué toca hacer? ¿Actos de qué? Actos de amor. De amor, Actos de amor y bondad. de amor, de amor. Entonces dice que la verdadera religión no consiste en los ritos que hacemos, en las creencias y en los ritos, sino que es en los actos de amor, el amor en acción, en hacer el mayor bien a quienes, Al prójimo. al prójimo o a otros. Es la bondad, y me encanta la palabra que viene que dice en la bondad genuina. ¿Qué significa la bondad genuina? Para ustedes, ¿qué significa esa palabra genuina? ¿En qué consiste la bondad genuina o esa palabra de genuino? ¿Qué es algo genuino? Lo que Como el corazón. sale del corazón. Sale del Exacto. corazón. Es algo Sale del corazón. espontáneo. Es algo que sale por naturalidad. Yo no me tengo que esforzar para ser bondadoso. Él me ayuda a mí a ser bondadoso. Él me ayuda, pero eso sale de forma natural. Sale simple, ¿no? No hay que esforzarse, ¿cierto? Como le dice aquí la hermana Piedad, sale del corazón, o sea, de ahí sale, ¿cierto? Ahora, dice además el libro, mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí un doctor se levantó tentándole, diciendo, maestro, ¿qué cosa le daré? ¿Qué cosa, o haciendo qué cosa, sí, poseeré la vida eterna? Ahora dice, con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Los sacerdotes y rabinos habían pensado enredar a Cristo, induciendo al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta. Pero el Salvador no entró en controversia. Y vean lo interesante. ¿Qué fue lo que no hizo el Salvador? Entrar en controversia, en discusiones. Ese es nuestro problema. Nuestro mayor problema no es que tengamos la verdad. Nuestro mayor problema es que utilicemos la verdad para entrar en controversia. ¿Y qué es controversia? En juzgar a otros también. Exacto. Con el propósito de que yo creo que yo soy el único que tengo la razón y como yo soy el único que tengo la razón, los demás están equivocados. Y ya con ese pensamiento hay un prejuicio. La controversia, discutir credos. Exacto, discutir, ya sea por credos, ya sea por opiniones, ya sea porque yo pienso que vestirme blanco es mejor que vestirme de negro. Sea lo que sea, eso lo evitó el Señor. Miren lo que dice, pero el Salvador no entró en controversia. ¿Jesús tenía la razón o no tenía la razón Jesús? O sea, ¿él decía la verdad o no decía la verdad? Sí, decía la verdad, claro. ¿Él tenía autoridad? Claro que tenía autoridad. Pero mira, a pesar de tener la autoridad, a pesar de él mismo ser la verdad, él decidió no entrar en controversia. ¿Por qué? Porque cuando entramos en controversia, en vez de beneficiar al pueblo, lo que hacemos es perjudicar. Y entonces dice aquí, exigió la respuesta al mismo interrogador. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Sí ven? O sea, lo que hizo Jesús, ¿qué fue? No entrar en controversia, sino ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ya se la pregunta. Le preguntó, bueno, ¿y qué está escrito en la ley? Dijo él, ¿cómo lees? Los judíos seguían acusando a Jesús de tratar con liviandad la ley dada desde Sinaí, pero él encauzó el problema para la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor de la ley dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento.
y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jesús dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pregunta, hermanos, ¿el doctor o el intérprete de la ley estaba diciendo una mentira o está diciendo la verdad? La verdad. La verdad. Jesús, en vez de entrar en controversia, lo que hizo fue hacer que ese intérprete de la ley dijese la verdad. En pocas palabras, estaban participando 2 personas en la clase y las 2 personas estaban enseñándole al pueblo porque el mismo Jesús utilizó muy sabiamente los argumentos de esa misma persona que le estaba buscando hacer la trampa para que el pueblo aprendiera una lección. Y entonces Jesús le dice, bueno, así como lo que tú has dicho es verdad, ahora ve y hazlo y vivirás. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las escrituras con el deseo de conocer el significado real. Tenía vital interés en el asunto y ha preguntado ¿con qué? ¿Con qué ha preguntado a esa persona? Con sinceridad. O sea, además de que Quería- quería hacer que cayera Jesús, él realmente quería saber. O sea, no es que sencillamente, él vino para hacer una trampa a Jesús, no. Él quería saber cuál era la respuesta. Entonces dice, ¿haciendo qué cosa puede ser la vida eterna? En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los 2 grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Y mis hermanos, ¿de qué dependen la ley y los profetas? Al principio. ¿Y cuál es? Mandamiento. El amor. A Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar a los prójimos. El De amor eso al depende prójimo. la ley y los profetas. Ahora dice, esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es posible guardar un precepto y quebrantar otro. Enseñando que es imposible, es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque recuerden, si se quebranta uno, ¿qué pasa? Se traguen todos los Se demás. quebranta todo. Se Por uno quebrantan que, todos. con una sola cosa que se quebrante, se quebranta todo. Todos se quebrantan. Se quebrantan todos. Muy bien. Ahora dice, porque el mismo principio corre por todos ellos. Recuerden que un precepto es una cosa y un principio es otra cosa. Recuerden, ¿cuál es el principio con guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el principio? Guardar los mandamientos. ¿Cuál es el principio? Obediencia. Guardar los mandamientos. Cosas. Obedecer los mandamientos. La obediencia, sí, pero ¿qué más? El amor. El El amor. amor. El amor. Entonces, cuando se quebranta uno de esos preceptos, ¿estamos fallando al precepto o al principio? Al principio. Principio. Al principio. Por eso es que cuando se quebranta uno, se quebrantan Todos. todos. Mm. Ahora dice, el destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. ¿Sí vemos? El legalista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo se vio culpable. ¿Quién fue el que se vio culpable, hermanos? Legalista. ¿Pero quién fue? ¿Cuál legalista? Legalista. ¿A qué se hace referencia en ese libro con el legalista? Pues al intérprete de la ley. Él se Ajá. sintió como transgresor de la ley con esas palabras de Jesús. Se vio culpable. ¿Por qué? Porque no practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse, pero en vez de eso, trató de justificarse. En lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. Así esperaba mantener la raya de la convicción de su culpabilidad y vindicarse ante el pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que su pregunta era innecesaria, puesto que él mismo había podido contestarla. Con todo eso, hizo otra diciendo, ¿quién es mi prójimo? Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas.
No tenían dudas en cuanto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos, pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debían considerar como prójimos el sacerdote, el rabino y el anciano? Se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación cuya supresión requería tedioso esfuerzo. ¿Debían considerar a los inmundos como prójimos? ¿Cómo les parece eso, hermanos? ¿Mm? ¿Debían considerar a los inmundos como prójimos? Una pregunta. ¿Por qué? Porque es que esa palabra inmundos, recuerden que a los samaritanos, a los que no fuesen judíos, los consideraban como perros en algunas versiones, los consideraban como inmundos, los consideraban como los paganos. ¿Sí? Y entonces, mira, Jesús va a enseñarle algo a esta persona de forma tremenda. Mira lo que dice. De nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a una controversia. Jesús jamás entraba en controversias. Jesús jamás utilizaba la verdad para entrar en controversias. Y eso quizás es lo que tenemos que entender, ¿no? Vean lo que dice. No denunció el fanatismo de aquellos que le estaban vigilando para condenarle, pero relatando una sencilla historia, expuso a sus oyentes un cuadro tal del superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. Hermanos, ¿cómo les parece Jesús? ¿Cómo les parece la forma en la que Jesús argumenta? Con Muy mucha sabia. sabiduría. Mucha sabiduría. Hermano Benjamín, Sí, ma Pedro. en la pregunta que Jesús le hacía al doctor de la ley, lo estaba llevando a que él mirara y se diera cuenta que no era tener el conocimiento de la letra, ¿sí? Porque él la sabía. El doctor de la ley la sabía muy bien, conocía la ley, conocía todo lo que podía hacer, pero lo estaba llevando poco a poco en el diálogo y en la presentación de la parábola, el proceso de la aplicación de la letra, del conocimiento de la ley, que aplicarla. Hasta allá lo llevó poco a poco, mostrándole el levita, mostrándole el sacerdote y mostrando al buen samaritano. samaritano. Así es, hermano Pedro. Y quiero que ahora veamos lo que viene a continuación. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar ¿qué? ¿Cómo es la mejor forma de tratar con el La error? luz, la verdad. En presentar La la verdad. verdad. ¿Cierto? Dice ahí. Sí, En presentar la verdad. Es en la el amor de revelación Dios. del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría. No hay peor pecado, mis hermanos, que el ego. Del ego salen todos los males, como la vanidad. ¿Cierto? El orgullo. Como el orgullo. Pero el ego es tremendo. Ahí dice, un hombre, dijo Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de un lado. Esto no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de largo o de lado estaban en la multitud que escuchaba las palabras de Cristo. Amén. O sea, quiero que entendamos una cosa. Cuando Jesús está contando la historia, la está contando porque dentro del público se encontraba aquel sacerdote y levita que habían pasado de largo al ver a esa persona ahí herida. ¿Cómo ven eso, hermanos?
Ahora mira lo que dice. Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada despoblada y peñascosa que estaba infestada de ladrones y era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía de valor, herido y magullado y dejado medio muerto junto al camino. Mientras yacía en esta condición, vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada de soslayo al herido. Luego apareció el levita. Curioso de saber qué había acontecido, se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. Se persuadió de que el caso no le concernía. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados, a fin de guiar a los hombres al conocimiento del gran amor de Dios hacia la humanidad. La obra que estaban llamados a hacer era la misma que Jesús había descrito como suya cuando dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, o es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en lo cual yacía el hombre doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaban misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido a la piedad o por la piedad hacia el infortunio humano. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto desde la columna de la nube y el fuego y había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés, se había dado instrucciones a los hijos de Israel con respecto a estas cosas. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué toca hacer? ¿Qué decía la ley? Vuelve a llevárselo. Si es el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta, ayudarás con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido a piedad hacia el que hacía una bestia de carga? O sea, es lo que está diciendo aquí es, ¿cuánto más tenían que tener ellos piedad con aquel hermano judío, aquel del pueblo que estaba herido, que por un animal de carga? Quiero que entendamos esto. Si quieren entender o ver un poco más de la historia, pueden leerlo. Pero quiero que entendamos una cosa, mis hermanos. El sacerdote y el levita estaban o habían seguido de largo, ignorando a una persona de su propio pueblo. No fue así con el samaritano. Y si quieren ver más cosas, les invito a leer todo el capítulo. Pero quiero que entendamos una cosa. El buen samaritano fue movido a misericordia. El buen samaritano vio que él, si él podía ayudar, podía ayudar y acudió a la ayuda de aquel que ni siquiera era de su pueblo, de alguien que no creía lo mismo. Decidió ayudar a alguien que sabía que lo odiaba, porque judíos y samaritanos se odian. Pero a pesar de eso, le ofreció esa ayuda y no solo le ofreció la ayuda, sino que lo llevó al mesón, lo llevó en su cabalgadura, dice, lo llevó luego al mesón y cualquier gasto que tuviera además, ese samaritano lo pagaba. ¿Por qué? Porque el amor no tiene fronteras. El amor no mira si soy judío,
El amor no mira si soy samaritano. El amor solo mira que cuando alguien necesita hay que ayudar. Así es, Benjamín, y también podemos resaltar la ayuda de la persona a donde lo llevaron, porque hizo la labor con Sí, bondad y lo ayudó a recuperar. Él le pagó, pero obró también con justicia o con bondad en su corazón, porque cuántas veces como prestadores del servicio de salud, digámoslo así, las personas que trabajan con salud, trabajan porque les toca, trabajan sí. con mal genio, cansados de que pues obviamente los enfermos son cansones, cansan y no trabajan con esa bondad en el corazón. Ajá. Y hay que orar mucho por ellos y que ellos también le pidan a Dios que les dé ese don, porque a veces ni pagando hacen las cosas bien ni les tienen paciencia a los enfermos. Así es. Así es. O sea, en pocas palabras, incluyendo en este trabajo que estoy teniendo acá, he tenido la oportunidad de conocer historias de chicos, hermanos, que uno dice, oiga, pero qué tremenda esta historia. O sea, uno puede conocer muchas cosas, pero hermanos, a veces lo que a nosotros nos hace falta es la empatía. La empatía y el amor al prójimo no miran fronteras, no miran condiciones, porque es que la persona no estaba acostada en el suelo disfrutando del sol. La persona que había sido robada y maltratada estaba casi muerto. Pero gracias a lo que hizo este buen samaritano, esa persona no solamente se salvó, esa persona, ese judío no solamente quizás o no recuperó todo lo que tenía, pero recuperó algo o estaba recuperando algo que estaba perdiendo y era la vida misma. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos a nuestro alrededor personas que aunque no creen lo mismo que nosotros, solamente les hace falta algunas cositas para decir, oiga, esta persona tiene más, se parece más a un adventista que los mismos adventistas? O sea, no sé cuántos hemos visto personas así. Personas que colocan el amor en acción, que no les cuesta ser bondadosos o ayudar a aquellas personas que lo necesitan, por el sencillo hecho de que en su corazón Dios obra para que esas personas también actúen. Ahora, ¿ustedes se imaginan, hermanos, saber que Dios también actúa por medio de alguien que no es adventista? Eso es uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios puede actuar también a través de alguien que no es adventista? Pues imagínate que Dios actúa a través de un samaritano. No era judío, no era del pueblo, era un samaritano, odiado por el pueblo, de los que más criticamos, pero Dios utiliza también a personas que son de otros rediles, a personas que no creen lo mismo que nosotros, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Porque recuerden que Dios no va a venir por una iglesia. Dios va a venir es por aquellos que deciden colocar el amor en acción. Y les pregunto, mis hermanos, ¿será que esta palabra nos puede ayudar a nosotros a quitarnos de nuestra mente los prejuicios? Sí, claro, nos ayuda mucho a quitarnos todos esos prejuicios que hay en nuestra mente con respecto a las personas o a quién ayudar, a quién sí, a quién no. Así es. Y peor aún, ¿saben qué hace esto? Nos hace entender que uno no tiene que mirar, ay, a esta persona sí le doy el estudio bíblico y a esta no, porque es que esa persona ya está mal. Mira, a esta persona sí le enseño porque esta persona sí, a esta persona sí le ayudo, a esta persona sí le comparto porque es que estas personas sí son más dóciles, esas personas de allá no son tan fáciles, tienen un carácter fuerte y se la pasan peleando en su casa. Cuando nosotros hacemos, ¿eso saben cómo se llama? Cuando nosotros hacemos selección de personas, estamos haciendo lo mismo que hizo el sacerdote y el levita. Pasamos de largo aun cuando sabiendo que hay personas en el camino que necesitan ayuda. Mis hermanos, el llamado de hoy es, hagamos lo mismo que hizo el buen samaritano. Demos lo mejor que podemos dar y aún más, pues eso es la verdadera religión. Oremos y que Dios nos ayude a quitar de nuestra vida la acepción de personas o la selección natural y que realmente reconozcamos que realmente necesitamos seguir ese modelo que Cristo nos dejó, porque realmente eso es lo que nos ayudará a ser más como Él. Oremos. El enfermo no se sabía quién era, hermano. Sí, no, el enfermo sí no se sabía quién era. O sea, ¿no era judío, Benjamín? No, el enfermo sí era judío. Ah, Sí. eso es lo que está diciendo Pedro.
Sí, pues, Pero no se sabía qué persona era, pero sí era judío. Pero el samaritano ayudó a un judío, es que eso es lo más tremendo de esta palabra, ayudó a un judío. un judío. Y El quizás nosotros también samaritano no tengamos sabía. que hacer lo mismo, ¿no? Posiblemente el samaritano no sabía que era judío, simplemente No, sí sabían. En ese tiempo recordemos que la vestimenta y la forma de hablar caracterizaban a la persona, ¿no? ya lo distinguía, sí. Sí. Entonces, mis hermanos, quiero que entendamos una cosa. El llamado que Jesús le dijo a ese intérprete de la ley es el llamado para nosotros hoy. ¿Y cuál es el llamado? Lo que dice el versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Oremos, hermanos.